Hizo la maleta para la playa, me besó para despedirse y me envió selfies desde la arena. Yo sonreí, la saludé con la mano y llamé a la mudanza. Cuando volvió a casa, los armarios estaban vacíos, sus tarjetas no funcionaban y lo único que le dejé fue un juego de llaves. Sin nota, sin aviso, sin piedad. Me llamo Owen Prescott. Tengo 43 años. Soy gerente de cuentas corporativas para una empresa regional de telecomunicaciones de Charlotte, Carolina del Norte. Tengo un salario decente, una casa que compré con mi propio crédito y hasta hace poco, una esposa con la que creía estar construyendo algo. Se llama Courtney. Tiene 38 años, un aspecto impecable, el tipo de mujer que entra en una habitación y cambia la temperatura sin decir una palabra. Nos conocimos en un evento de empresa hace 11 años. Ella trabajaba en marketing para una firma de salud en el centro. Salimos durante 2 años, nos casamos un sábado de octubre, y durante un tiempo, un buen tiempo, sentí que teníamos el plan perfecto. Estoy escribiendo esto porque alguien me dijo que debía hacerlo. Ray, mi amigo desde hace 15 años, me dijo, Owen, si no sacas esto de tu cabeza, te va a comer vivo. Así que aquí estoy, sacándolo. Lo que sé ahora es que la versión de Courtney con la que me casé no era la versión con la que he estado viviendo durante los últimos 2 años. La mujer con la que me casé solía dejarme notas en el espejo del baño. Solía llamarme a la hora del almuerzo solo para oír mi voz. Solía sentarse conmigo en el porche trasero después de cenar y hablar de verdad. No sobre facturas, horarios o lo que había que arreglar en la casa, sino sobre la vida, planes, sueños. El tipo de conversación que te recuerda por qué elegiste a alguien. Esa mujer desapareció gradualmente. Primero vino la distancia. Pequeña, fácil de justificar. Largos días de trabajo, estrés, fatiga. Luego vino el teléfono. Siempre boca abajo, siempre cerca, siempre una razón para salir de la habitación cuando vibraba. Luego vinieron las noches de chicas. Una vez al mes se convirtió en 2. 2 se convirtieron en cada 2 fines de semana. Y en algún punto, mi esposa dejó de ser una compañera y se convirtió en una compañera de piso que ocasionalmente se acordaba de preguntar cómo me había ido el día. Lo intenté. Quiero dejar eso claro. Sugerí terapia de pareja 2 veces. Lo descartó en ambas ocasiones. Una vez llamándolo un poco dramático y la segunda diciendo que no era de las que ventilan sus problemas con un extraño. Planeé una escapada de fin de semana para nuestro 9º aniversario. Canceló 2 días antes, dijo que había surgido algo urgente en el trabajo. Preparé cenas. Estuve presente. Mantuve las luces encendidas en una casa que se oscurecía cada mes. La noche antes de que todo cambiara, estaba sentado en el salón cerca de la medianoche. Courtney dormía. Yo no. Llevaba meses sin dormir bien. Pero esa noche en particular, algo se sentía diferente. Raro. Como ese zumbido de bajo nivel que se oye antes de una tormenta, que no puedes ubicar del todo, pero que tu cuerpo ya conoce. Cogí mi teléfono y abrí la aplicación Buscar. Habíamos compartido la ubicación desde el principio. Práctico, había dicho ella, por si alguno de los dos se quedaba tirado en la autopista. Ahí estaba ella, en casa, dormida. Todo normal sobre el papel, pero nada se sentía normal. Recordé 3 semanas antes. Estaba ayudando a Courtney a sacar unas cajas viejas del armario del pasillo cuando un pequeño sobre cayó de entre 2 contenedores apilados. Dentro había una funda de tarjeta de hotel, de las que tienen un número de habitación escrito a bolígrafo. La fecha estampada en la funda era un martes por la noche. Un martes que ella había dicho que trabajaba hasta tarde por una revisión de departamento. La volví a guardar. Me dije a mí mismo que era vieja. Quizás de una conferencia, quizás nada. Pero cuando empiezas a decirte, quizás nada, sobre cosas que parecen algo, ya sabes la verdad. Simplemente no estás listo para enfrentarla todavía. Yo estaba casi listo. Una semana después de esa noche en el sofá, hice una llamada. No a Courtney, no a un amigo. Llamé a un número que Ray me había dado meses atrás con una expresión en su rostro que decía que esperaba que nunca lo necesitara. Ludecker, investigador privado,
retirado del departamento de policía de Charlotte, 22 años en el cuerpo y otros 14 haciendo lo que él llamaba limpiar los desastres que la gente deja cuando cree que nadie está mirando. Le dejé un mensaje de voz ese martes por la mañana. Me devolvió la llamada en menos de una hora. Aún no lo sabía, pero esa llamada fue el primer paso real hacia el día en que Courtney volvería a casa y encontraría una casa vacía. Unas llaves en la encimera y el silencio donde yo solía estar. Nunca lo vio venir. Me aseguré de ello. Ludecker apareció en nuestra segunda reunión llevando una carpeta extensible marrón del tamaño de un maletín pequeño. La dejó sobre la mesa entre nosotros sin ceremonias. Como un contratista deja una hoja de presupuesto. Aquí están los hechos. Esto es lo que cuestan. Nos reunimos en una cafetería junto a South Boulevard, un lugar que había elegido específicamente porque ninguna de las amigas de Courtney se acercaba por allí. Lu ya estaba en el rincón cuando llegué, bebiendo un café solo y con el mismo tipo de expresión que imaginé que había tenido mientras interrogaba a sospechosos durante 2 décadas. Calmo, paciente, como si tuviera todo el tiempo del mundo y ni un segundo que perder. 10 días, dijo, deslizando la carpeta hacia mí. Todo está ahí. La abrí lentamente. La primera página era una hoja de resumen. Fechas, horas, lugares. 12 entradas en 10 días. Mis ojos se deslizaron por la lista y mi mandíbula se tensó con cada línea. Martes a mediodía, un restaurante en Southend del que nunca había oído hablar. Jueves por la tarde, un hotel junto a la enero del 77. Sábado por la tarde, el mismo hotel, habitación diferente. El nombre en la reserva en ambas ocasiones, Colin Ware. Conocía ese nombre. Colin había sido jefe de proyecto en una firma que se asoció con la empresa de Courtney en una campaña conjunta unos 3 años atrás. Lo había conocido brevemente una vez en un evento de trabajo al que me llevó. Alto, de sonrisa fácil, el tipo de hombre que llena una habitación sin decir nada particularmente interesante. Le había estrechado la mano. Me había llamado amigo en lugar de por mi nombre. Seguí leyendo. Detrás de la hoja de resumen había fotografías. No entraré en detalles, pero eran claras y eran suficientes. Courtney y Colin fuera del hotel. Courtney y Colin en la mesa de un restaurante, su mano sobre el antebrazo de él, ambos riendo. Y una más, la que me golpeó con más fuerza. Los dos de pie junto a un SUV plateado en un aparcamiento. Ella, apoyándose en él de una manera en la que no se había apoyado en mí en más tiempo del que me gustaría admitir. Luego Lu pasó a la siguiente sección, y ahí fue donde la historia se amplió. Hay más, dijo, golpeando la página con un dedo. No fue sola. Las fotografías de esa sección mostraban a Courtney llegando a un resort de playa en Hilton Head. Esto era de un viaje de 3 meses antes, uno que describió como solo de chicas, lo necesitábamos. A su lado estaban 2 mujeres que reconocí de inmediato, Tessa, su mejor amiga desde la universidad, y Cari, su hermana mayor. Y de pie, a una proximidad cómoda y obvia de cada una de ellas, había 3 hombres. Colin era uno. A los otros 2 no los conocía de nombre todavía, pero Lu se había encargado de eso. La amiga, Tessa, ha estado viendo a un hombre llamado Drew Alford durante unos 8 meses, señaló Lu, leyendo de su libreta. Su marido, Craig, lo sabe o lo sospecha, depende del día. Se dice que él tiene su propio arreglo por su cuenta, así que ninguno presiona demasiado al otro. Hizo una pausa. Conveniente. ¿Y la hermana?, pregunté. La expresión de Lu cambió. No era una sonrisa burlona, pero casi. El tipo de Cari se llama Pete Garland. Lleva en el panorama unos 5 meses. Su marido, Doug, no parece particularmente motivado para abordarlo. Él no trabaja. Ella es la que gana el dinero. Mi lectura es que no va a agitar el barco que lo alimenta. Me recosté y dejé que todo aquello se asentara. 3 mujeres, 3 hombres que no eran sus maridos. Un pequeño y ordenado acuerdo donde todos se cubrían entre sí porque nadie podía permitirse que saliera la verdad. Courtney no se había descarriado por su cuenta. Se había construido una red de seguridad. Se usaban mutuamente como coartadas, dijo Lu, cerrando su carpeta. Cruzaban sus historias,
coordinaban los mismos fines de semana. Quienquiera que fuera interrogado por un marido podía señalar a las otras como testigos. Cogió su café. El truco más viejo del mundo. Funciona hasta que deja de funcionar. Le pregunté cuán sólidas eran las pruebas. Lo suficientemente sólidas como para que ningún abogado vaya a discutirlas, respondió. Lo que hagas con ellas es decisión tuya. Esa noche conduje a casa en piloto automático, la carpeta cerrada en mi maletero. Courtney estaba en la cocina cuando entré, removiendo algo en el fuego, tarareando en voz baja. Levantó la vista y sonrió, de esa manera fácil y sin defensas, y me preguntó cómo me había ido el día. Largo, le dije, pero productivo. Ella asintió y se volvió hacia el fuego. Dejé mis llaves en la encimera, salí al porche trasero y me quedé allí, en el aire que se enfriaba, mirando el jardín que había pasado 2 veranos ajardinando. El arriate de flores a lo largo de la valla, el patio que yo mismo había pavimentado con la ayuda de Ray un caluroso fin de semana de julio. Todo construido con mis manos, mi tiempo, mi creencia de que estaba construyendo algo que importaba. No estaba enfadado. Había superado eso en algún punto entre la foto del aparcamiento y la plana recitación de hechos de Lou. Lo que sentía era claridad, limpia y nítida como una línea de nivel. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Ray. Necesito hablar. No es urgente, pero pronto. Respondió en menos de 1 minuto. Tú dirás cuándo. Luego entré, me senté frente a mi esposa en la mesa y la escuché hablar de su próximo viaje. Hilton Head de nuevo. Dijo que las chicas necesitaban un reseteo. Tessa ya había reservado el alquiler. Carrie estaba dentro. Dije que sonaba divertido y no lo decía en serio. Dave vive a 20 minutos de mí, en una casa de 2 niveles junto a la Bierce Road que posee desde su divorcio hace 8 años. Mantiene una parrilla de gas en la terraza trasera, una caja de cerveza de repuesto en la nevera del garaje y una opinión sobre todo, se la pidas o no. Eso es lo que hace que valga la pena escucharlo. No suaviza las cosas para no herir tus sentimientos. Simplemente te dice lo que ve. Llegué un jueves por la tarde. Ya tenía la parrilla encendida, 2 filetes en la rejilla, y me dio una cerveza antes de que hubiera cruzado la puerta mosquitera. Pareces un hombre que ha estado guardando algo durante demasiado tiempo, dijo, dando la vuelta a los filetes. ¿Lo he estado? Me senté en una de las sillas de la terraza y puse la carpeta sobre la mesa entre nosotros. La miró, luego a mí. No la cogió. Esperó. Así que se lo conté todo. El informe de Lou, las fotografías, los recibos de hotel, el sistema de coartadas coordinado entre Courtney, Tessa y Carrie. Para cuando terminé, Ray había dejado las pinzas y miraba a lo lejos con la expresión de un hombre que había sospechado algo durante años, pero nunca había querido tener razón. Colin Ware, repitió. El del evento ese. El que te llamó, amigo. Ese mismo. Sacudió la cabeza lentamente. ¿Cuánto tiempo? Lo estima al menos 8 meses. Podría ser más. Ray se quedó en silencio un momento. Luego cogió su cerveza, le dio un largo trago y la dejó con la calma deliberada de alguien que ha tomado una decisión. ¿Qué vas a hacer? Voy a encargarme de ello, le dije en voz baja. Completamente. No me interesa una escena. Asintió como si esa fuera la única respuesta aceptable. Lo que aún no le había contado a Ray era que 2 días antes había tenido una conversación diferente, más dura. Localicé a Craig, el marido de Tessa, a través de un contacto mutuo y le propuse tomar un café. Aceptó, lo que me dijo que ya sabía que algo iba mal. Nos encontramos en un panera cerca de su oficina. Craig tiene 44 años, trabaja en ventas farmacéuticas, se mantiene en forma y tiene la soltura practicada de un hombre acostumbrado a salir de situaciones con la palabra. Fue bastante amable cuando me senté, pero cuando puse la hoja de resumen de Lou sobre la mesa, no las fotos, solo la cronología, su amabilidad se transformó en algo más silencioso. Estudió la página durante un largo momento. Me lo imaginaba, dijo finalmente. No presioné. Exhaló y se recostó. Hubo una pausa que me lo dijo todo antes de que hablara. Mira, Owen, mi situación es complicada.
Tessa y yo tenemos nuestras propias cosas. Se detuvo, eligió sus siguientes palabras con cuidado. No estoy exactamente en posición de tirar la primera piedra. Así que eso fue todo. Craig no iba a luchar. No iba a plantarse. Iba a retirarse y llamarlo complicado. La conversación con Doug, el marido de Carrie, fue aún más corta. Lo contacté por teléfono. Escuchó lo que dije, hizo una pregunta sobre si algo de esto tendría que hacerse público. Y cuando le dije que dependía de él, se quedó en silencio durante casi 30 segundos. Te agradezco que me lo digas, dijo al fin. Pero Carrie y yo arreglamos las cosas en privado. Sabía lo que eso significaba. Doug arreglaba las cosas en privado porque la alternativa implicaba perder el acceso a un estilo de vida que no se había ganado. No iba a morder la mano que le da de comer. Dos hombres, dos razones diferentes, el mismo resultado. Ninguno de los dos iba a hacer nada. Le conté todo esto a Ray mientras comíamos los filetes. Escuchó sin interrumpir, lo que para Ray era una declaración en sí misma. Así que solo estás tú, dijo. Solo yo, confirmé. Levantó su cerveza en un breve y seco brindis. Entonces, asegurémonos de que lo hagas bien. Esa fue también la semana en que me fijé en Shaun Doyle. Shaun es un gerente de cuentas senior en mi firma. 44 años. Hábil de una manera que parece competente hasta que has trabajado con él el tiempo suficiente para ver las costuras. Siempre habíamos sido cordiales, no cercanos, pero funcionales. El tipo de relación de oficina basada en el respeto profesional mutuo y nada más profundo. Pero después del informe de Lou, empecé a prestar una atención diferente a las cosas que me rodeaban. Y lo que noté sobre Shaun fue que había empezado a hacer preguntas que no tenía ninguna razón real para hacer. ¿Cómo estaba Courtney? ¿Habíamos hecho algo divertido últimamente? Una vez, junto a la cafetera, mencionó de pasada que él y su esposa se habían encontrado con gente de la oficina de Courtney en un restaurante hacía unas semanas. Lo dijo de forma casual. Demasiado casual. Lo archivé y no dije nada. 2 días después, revisé el portal de proyectos compartidos de nuestra empresa y descubrí que Shaun había accedido a un contrato de un cliente que yo gestionaba, uno que no tenía ninguna relación con sus cuentas. Cuando le pregunté directamente, me dio una excusa limpia y razonable, pero sus ojos se desviaron ligeramente a la izquierda antes de responder. Ese vistazo a la izquierda. Lu lo había mencionado de pasada una vez. La gente mira a la izquierda cuando está construyendo algo, había dicho. A la derecha cuando está recordando. Shaun estaba construyendo. No revelé mis cartas. Solo tomé nota y empecé a mantener a Shaun Doyle a una distancia prudente y deliberada en las conversaciones, en las reuniones y especialmente, en cualquier cosa que tocara mi vida personal. A la mañana siguiente, llamé a mi abogada, una mujer llamada Patricia Hibbs, que se había encargado de la herencia de mi tío y tenía fama de ser tan brillante como inamovible. Le dije que necesitaba una consulta. Divorcio, protección de activos, bienes inmuebles. Tenía un hueco el martes siguiente. Le dije que allí estaría. El viaje estaba programado para un jueves. Courtney llevaba 2 semanas hablando de ello. Hilton Head durante días. Las chicas necesitaban sol, aire puro y tiempo lejos de todo. Lo decía de la manera en que la gente dice cosas que ha ensayado. Fácil, practicado. Ningún detalle fuera de lugar. La ayudé a llevar su maleta al coche. Le di un beso en la mejilla en la puerta. Se rió y dijo, no te pases todo el tiempo trabajando mientras estoy fuera. No lo haré, le dije. ¿Se fue? Me quedé en el escalón de la entrada y la observé hasta que sus luces traseras desaparecieron en la esquina. Luego entré, me serví una taza de café y me senté en la mesa de la cocina durante exactamente 12 minutos. Después de eso, hice una llamada. Los de la mudanza llegaron a las 2 de la tarde. Un equipo de 2 hombres que había contratado a mi nombre, pagado por adelantado, y a los que les dije que esperaran un trabajo de 4 horas. Fueron profesionales, eficientes y silenciosos, que era exactamente lo que había pedido. Les mostré la casa una vez y les señalé lo que era mío. Mi ropa, mis herramientas en el garaje,
la estantería del despacho que había construido con madera en bruto el primer invierno que vivimos aquí. El sillón de mi abuelo del estudio. Rex, nuestro beagle de 3 años, que observó toda la operación desde el sofá con una oreja levantada y luego me siguió hasta el camión como si también lo hubieran empaquetado. Dejé las cosas de Courtney exactamente como estaban. Sus velas, su armario, su estante de productos para la piel alineados como una pequeña farmacia. Dejé los platos y los muebles que habíamos comprado juntos y los cuadros enmarcados que ella había elegido para el pasillo. Dejé la foto de la boda en la cómoda del dormitorio, boca arriba, intacta. Dejé mis llaves en la encimera de la cocina. Sin nota. Estaba a mitad de la segunda carga cuando mi teléfono sonó. Videollamada. El nombre de Courtney en la pantalla. Me apoyé en el marco de la puerta del salón casi vacío, respiré hondo y respondí. Su cara apareció, radiante por el sol, riéndose de algo fuera de cámara. Detrás de ella había agua azul y arena blanca. Giró la cámara brevemente. Allí estaba Tessa, allí estaba Cari, las tres con esa alegría fácil que surge cuando estás exactamente donde querías estar. Hola, cariño, dijo, sonriendo. Mira dónde estamos. Precioso, dije, y sonreí, lo suficientemente genuino como para que no tuviera motivos para dudar. ¿Estás bien? Pareces cansado. Día largo en la oficina, le dije. Pero bueno, muy bueno, de hecho. Se rió de nuevo por algo que una de las otras dijo, me saludó con la mano y terminó la llamada en menos de 2 minutos. De la misma manera que siempre terminaba las llamadas últimamente, eficientemente, como marcando una casilla. Colgué, me guardé el teléfono en el bolsillo y miré lo que quedaba de la casa que habíamos compartido durante 7 años. Los de la mudanza estaban sacando las últimas cajas. Dije en voz baja, a nadie en particular, no tienes ni la más remota idea de lo que te espera en casa. Rex me miró desde el suelo. Salimos a las 6:30. El piso de alquiler era una unidad limpia de 2 dormitorios en el lado este de Charlotte. Tercer piso, buena luz, un pequeño balcón orientado al este. Nada lujoso, pero sólido. Mío. Había firmado un contrato de arrendamiento 10 días antes, discretamente. Pagué la fianza desde una cuenta personal a la que Courtney no tenía acceso. Patricia Hibbs ya había presentado la documentación preliminar esa mañana. La cuenta conjunta había sido separada. La tarjeta de crédito compartida estaba cerrada. Cuando puse el cuenco de agua de Rex en el suelo de la cocina del nuevo lugar y bebió de él sin pensárselo 2 veces, sentí que algo que había estado suelto en mi pecho durante mucho tiempo se asentaba. Courtney aterrizaría el domingo por la noche. Tomaría un taxi o Tessa la dejaría. Entraría por la puerta principal esperando la casa que había dejado. Lo que encontraría en su lugar sería silencio, armarios vacíos y un juego de llaves en la encimera. Sin nota, porque no quedaba nada que decir. El domingo llegó en silencio. Pasé la mañana en el nuevo apartamento desempacando las 2 últimas cajas. Principalmente libros, algunas fotos enmarcadas que había guardado y el pequeño reloj de madera que solía estar en el banco de trabajo de mi padre hasta que me lo dio el año en que me gradué. Lo puse en el estante de la cocina, le di cuerda una vez y escuché su tic-tac. Constante, fiable, el tipo de cosa a la que no le importa lo que se derrumba a su alrededor. Rex ya estaba como en casa. Se había adueñado del sofá la primera noche y yo lo había dejado. Hay batallas que no vale la pena luchar. Day vino sobre el mediodía con sándwiches y 2 tazas de café del local de la calle. Comimos en el balcón sin hablar mucho. Eso es lo bueno de las amistades largas. A veces, el silencio hace más que la conversación. ¿Aterriza esta noche?, preguntó finalmente. Sobre las 7, asentí, di un bocado y miré la calle de abajo. ¿Estás listo para lo que venga después? He estado listo desde que abrí la carpeta de Lou. No insistió más. Así es, Rey. El vuelo de Courtney aterrizó a las 7:12 según la aplicación de la aerolínea, que había comprobado discretamente. Había dejado de rastrear su ubicación días atrás. Borré el acceso compartido, cambié mi propia configuración. Ya no necesitaba verla moverse por el mundo. Lo que sucediera a continuación me llegaría por sí solo.
Llegó a las 7:49. Mi teléfono se iluminó en la encimera de la cocina. El nombre de Courtney. Lo miré, dejé que sonara y lo volví a dejar. Volvió a llamar a las 7:53, luego a las 8:01, y 3 veces más antes de las 8:15. Cada una con un poco menos de paciencia, podía notarlo por la frecuencia, la forma en que las llamadas empezaron a llegar más rápido, los intervalos entre ellas reduciéndose como si se estuviera alterando. Para la llamada 9, moví mi teléfono a la mesita de noche del dormitorio y volví al salón a leer. Los mensajes de voz comenzaron alrededor de la 8ª llamada. No los escuché. Ya conocía la naturaleza de su contenido. Confusión primero, luego frustración, luego algo más afilado por debajo. Courtney no era una mujer que manejara bien la incertidumbre. Le gustaba controlar el marco de cada conversación, llegar preparada y marcharse habiendo gestionado el resultado. Entrar en una casa vacía sin explicación la había despojado de todas las herramientas en las que confiaba. Pensé en eso y no sentí nada parecido a la culpa. La llamada 17 llegó justo después de las 9:30. Sé el número porque lo había estado contando sin querer, de la forma en que llevas la cuenta de algo que no planeabas ver. Después de esa, las llamadas cesaron. Unos minutos más tarde, apareció un mensaje de texto. Owen, ¿qué está pasando? Llámame. Luego, 10 minutos después. Esto no es gracioso. ¿Dónde está Rex? Ese casi me hizo sonreír. No porque fuera divertido, sino porque el perro ocupaba un lugar más alto en su lista de preocupaciones de lo que podría haber esperado. O tal vez yo era la segunda pérdida a la que aún no había llegado. Siguieron más textos durante la siguiente hora. Los leí sin responder. Los primeros eran controlados, exigentes, secos. La voz de una mujer que esperaba una respuesta porque estaba acostumbrada a obtenerla. Luego empezaron a cambiar. Para el quinto mensaje, el tono había cambiado. No más suave, sino más crudo. Menos gestión, más reacción. El que me dijo todo lo que necesitaba saber llegó a las 10:47. ¿Es por Colin? No, ¿de qué estás hablando? No, ¿quién es Colin? Solo eso. 3 palabras que confirmaban que ya había hecho las cuentas y había llegado a la única respuesta disponible para ella. Dejé el teléfono boca arriba y miré al techo. Ni siquiera había intentado construir una explicación alternativa. El reflejo de la mentira que había funcionado tan fluidamente durante meses simplemente se había detenido porque no tenía a dónde ir. No respondí esa noche. Apagué el timbre, me aseguré de que Rex estuviera acomodado y me fui a la cama a las 11. Dormí mejor que en meses, lo que me dijo más sobre el peso que había estado cargando de lo que me había admitido a mí mismo. El lunes por la mañana trajo un tipo diferente de mensaje. No frenético, quirúrgico. Necesito que me llames para que podamos manejar esto como adultos. Huir no soluciona nada. Huir. Esa reformulación fue rápida. Ya estaba reescribiendo la historia, convirtiendo mi salida deliberada y planeada en algo impulsivo, algo reactivo. Si yo había huido, entonces ella era la estable. Si yo había entrado en pánico, entonces ella era la razonable que esperaba para hablarlo. Reenvié el mensaje a Patricia Hibbs con una nota de una línea. Está empezando a construir una narrativa. Solo para mantenerte informada. Patricia respondió en 1 hora, anotado. No digas nada. Deja que siga hablando. Ese era exactamente mi plan. Para el martes, Courtney había pasado del texto a un mensaje de voz que duró 4 minutos. Escuché 40 segundos, lo suficiente para oír el cambio de una calma ensayada a algo que sonaba a genuina desorientación. No estaba acostumbrada al silencio como respuesta. En 11 años de matrimonio, siempre me había involucrado, siempre había intentado explicar, razonar, arreglar. El hecho de que simplemente no estuviera allí, ni enfadado, ni peleando, solo ausente, parecía desconcertarla más de lo que cualquier discusión podría haberlo hecho. Day llamó el martes por la noche para ver cómo estaba. ¿Has sabido algo de Craig O'Dowd?, preguntó. Nada. Silencio de radio por parte de ambos. Era de esperar. Se quedó en silencio un momento. ¿Y ese tipo del trabajo?
Doyle. Sigo vigilándolo, dije. Ayer le preguntó a mi asistente si me había tomado un tiempo libre recientemente. Lo formuló de manera casual. Ella no pensó nada raro, pero tú sí. Sí. Gray exhaló. Le está pasando información a alguien, ya sea a Colin o directamente a Courtney. Esa es mi lectura. Estuve de acuerdo. Aún no voy a mover ficha, pero lo haré. Hay un tipo particular de paciencia que viene de saber que tienes todas las cartas. No es arrogancia. Es solo la confianza tranquila de un hombre que hizo sus deberes antes de que comenzara el examen. Courtney estaba luchando. Shaun se estaba posicionando. Y yo estaba completamente quieto, esperando que cada uno de ellos me mostrara exactamente a dónde planeaban moverse a continuación. Cuando dejas de reaccionar y empiezas a observar, la gente lo revela todo. Apareció en mi oficina el miércoles. La vi primero a través de la mampara de cristal que separaba el vestíbulo de la planta principal. Estaba de pie en el mostrador de recepción con un blazer de color carbón que reconocí. El pelo suelto, la postura demasiado erguida. El tipo de compostura rígida que no proviene de la confianza, sino de mantenerse entera a pura fuerza de voluntad. Mi asistente, Marlene, me avisó. Hay una mujer aquí que dice que es su esposa. No tiene cita. Dile que saldré en 5 minutos, dije. Luego terminé el correo electrónico que estaba escribiendo, lo envié, ordené mi escritorio y salí. Courtney se giró al oír mis pasos. Por una fracción de segundo, antes de que la compostura se recompusiera, vi alivio en su rostro, como si hubiera temido que no saliera en absoluto. ¿Podemos hablar en privado?, preguntó. Señalé hacia la pequeña sala de conferencias junto al vestíbulo. Ella entró primero. Cerré la puerta detrás de nosotros y me quedé de pie cerca de ella. No le ofrecí asiento. Dejó su bolso sobre la mesa y me miró como si intentara leer un documento en un idioma que antes dominaba a la perfección. «No llamaste», dijo. «No», asentí. «Owen». Su voz tenía la cuidada firmeza de alguien que ensaya cada palabra. «Entiendo que estés enfadado. Entiendo que algo pasó y que necesitabas espacio. Pero desaparecer, llevarte al perro, vaciar tus cosas. Así no es como dos personas que llevan 11 años juntas manejan un problema». Dejé que eso quedara en el aire por un momento. «Tienes razón», dije. Así no es como dos personas que llevan 11 años juntas manejan un problema. Pero esto tampoco es eso. Su mandíbula se tensó ligeramente. ¿Qué significa eso? Significa que no estoy enfadado, Courtney. No estoy teniendo una reacción. No voy a calmarme, volver a casa y fingir que los últimos 8 meses no ocurrieron. Mantuve mi voz nivelada y uniforme. Sé lo de Colin Ware. Sé lo del hotel junto a la enero del 77. Sé lo de Hilton Head, la versión real, no la que me contaste. Sé lo del acuerdo de Tessa y Craig. Y sé lo del de Carrie y Doug. El color cambió en su rostro. No dramáticamente. Courtney era demasiado controlada para lo dramático, pero cambió. Me hiciste seguir, dijo finalmente. Hice que se confirmaran los hechos, respondí. Hay una diferencia. Sacó una silla y se sentó, lo que me dijo que estar de pie se había vuelto demasiado esfuerzo. Se quedó en silencio un largo momento, mirando la superficie de la mesa. Luego levantó la vista. No era feliz, dijo en voz baja. Sé que no es una excusa, pero necesito que entiendas que lo que pasó no fue nada para mí. Me estaba ahogando y no lo veías. Estudié su rostro, no con ira, con curiosidad casi. Como se mira algo que una vez valoraste y tratas de entender cómo lo sobreestimaste. Lo vi, le dije. Te pregunté 2 veces sobre la terapia. Planeé una escapada que cancelaste. Preparé cenas que criticaste. Estuve allí, Courtney. Simplemente dejaste de querer que estuviera. Hice una pausa. Eso no es ahogarse. Eso es elegir. Sus ojos se pusieron vidriosos. Así que eso es todo. 11 años y simplemente has terminado. Terminé en el momento en que decidiste que no merecía la verdad.
Me moví hacia la puerta y la abrí. Recibirás noticias de mi abogada. Se llama Patricia Hibbs. Es minuciosa, así que te sugiero que te busques representación rápidamente. Courtney se puso de pie. Owen. No estoy enfadado, dije desde la puerta, lo suficientemente claro para que el vestíbulo lo oyera si alguien estaba escuchando. Espero de verdad que encuentres lo que buscas. Pero vas a tener que buscarlo en otro sitio. Volví a mi oficina, cerré la puerta y me senté. A través del cristal, la vi quedarse de pie en el vestíbulo un momento, el bolso al hombro, la compostura finalmente resquebrajándose lo suficiente para mostrar los bordes de algo por debajo. Luego se fue. Marlene llamó 2 veces y se asomó. ¿Todo bien? Todo bien, dije. ¿Puedes darme el archivo de Henderson? Tengo que hacer una llamada. Asintió y se fue. Me volví hacia mi monitor y volví al trabajo. Shaun Doyle hizo su jugada un viernes. La había estado esperando. Paciente como se es paciente cuando ya se conoce el final. No tenso, solo listo. Había estado rondando durante 2 semanas, haciendo preguntas que no tenían razón profesional para ser hechas, posicionándose cerca de conversaciones en las que no tenía nada que hacer. Lo había observado de la manera en que Ludecker me había enseñado a observar las cosas, sin reacción, sin mostrar mis cartas, solo una acumulación constante de observación. La jugada llegó durante nuestra reunión semanal de revisión de cuentas. 8 personas alrededor de la mesa de conferencias, y Shaun esperó hasta los últimos 5 minutos, cuando todos estaban medio desconectados y cogiendo sus teléfonos, para soltarlo. Por cierto, dijo, tan casual como un hombre comentando el tiempo. Me encontré con Colin Ware en el Valentine Corporate Park la semana pasada. Mencionó que últimamente lo está pasando mal. Asuntos personales. Me miró con la neutralidad ensayada de un hombre que había practicado la mirada. No sabía que os conocíais. La mesa se quedó en silencio como lo hacen las mesas cuando se ha dicho algo que todos pueden sentir pero nadie quiere nombrar. Dejé mi bolígrafo lentamente, miré a Shaun con la misma expresión uniforme que había usado al revisar un informe trimestral. Agradezco que lo compartas, dije, aunque no estoy seguro de que tiene que ver con la cuenta de Henderson. Sonrió, apenas. Solo por conversar. Dejemos la conversación para después de cerrar el trimestre, respondí. Gracias a todos. La reunión terminó. La gente se fue marchando. Shaun fue uno de los primeros en irse, lo que me dijo que la jugada no había salido como él había planeado. Buscaba una reacción, confusión, incomodidad, algo que pudiera llevar de vuelta a quienquiera que le estuviera pidiendo que recopilara información. En cambio, no obtuvo nada. Y nada es la respuesta más difícil de manejar. Dejé pasar 20 minutos. Luego, caminé hasta su oficina y cerré la puerta detrás de mí. Shaun levantó la vista de su pantalla con una expresión cuidadosa de hombre recalibrando. Me senté frente a él sin ser invitado. ¿Desde cuándo conoces a Colin Ware?, pregunté. Una pausa. Nos hemos cruzado en algunos eventos del sector. Nada significativo. ¿Ha estado Courtney alguna vez en esos eventos? La pausa esta vez fue medio segundo más larga. No puede que la haya visto 1 o 2 veces. Owen, ¿de qué va esto? Va de que accediste al contrato de Dorchester hace 2 semanas, dije. No tienes ninguna cuenta que toque ese archivo. Verifiqué el registro de acceso yo mismo. Mantuve mi voz completamente plana. También le has preguntado a mi asistente 2 veces en los últimos 10 días sobre mi horario y si me había tomado tiempo personal. Y esta mañana, soltaste el nombre de Colin Ware en una sala llena de colegas. Shaun abrió la boca. Levanté una mano. No dramáticamente, solo lo suficiente para detenerlo. No estoy aquí para discutirlo. Estoy aquí para decirte claramente que sé lo que has estado haciendo. Sé para quién lo has estado haciendo. Y te estoy dando una única oportunidad para que te detengas. Me incliné ligeramente hacia adelante. Los registros de acceso ya están documentados. RRHH tiene una copia. Si quieres que esto sea un proceso formal, estoy preparado para ello. Si prefieres volver a hacer tu verdadero trabajo, también me vale.
Me miró fijamente durante un largo momento. La recalibración era visible. Casi se podía ver cómo repasaba las respuestas disponibles y no encontraba ninguna adecuada. Te oigo, dijo finalmente. Bajo, plano. Bien. Me levanté. Cierra el trimestre con fuerza, Shaun. Eso es lo que necesito de ti. Salí sin mirar atrás. Esa tarde, llamé a Ludecker por última vez a título profesional. Le conté lo de Shaun, la reunión, la conversación. Escuchó, hizo 2 preguntas y luego dijo algo que no esperaba. Ware ha estado preguntando por ti, dijo Lu, a través de un tercero. No directamente. Quería saber si habías contratado a un abogado, si había trámites legales en proceso. ¿Qué le dijo el tercero? Nada útil. Pero el hecho de que pregunte significa que sabe que la situación está más avanzada de lo que Courtney le ha dicho. Lu hizo una pausa. Puede que piense que tiene alguna exposición aquí. De reputación, tal vez profesional. Deja que lo piense, dije. Lu hizo un sonido que podría haber sido una risa. Estás manejando esto bien. La mayoría de la gente en tu posición está hecha un desastre a estas alturas. La mayoría de la gente no tuvo 10 días para prepararse. Se rió de verdad esa vez. Terminamos la llamada y eso fue todo. Ludecker, retirado de la policía de Charlotte, 14 años limpiando los desastres de otros, había hecho su parte. El resto era mío. Ray vino esa noche. Nos sentamos en el balcón como lo habíamos estado haciendo la mayoría de las noches últimamente. 2 hombres, un silencio cómodo, la ciudad haciendo lo suyo abajo. ¿Doyle neutralizado?, preguntó. Por ahora. Sabe que tengo documentación. Y Ware. Está nervioso, dije. Lo cual es apropiado. Ray asintió. Patricia sigue avanzando con la venta de la casa. El anuncio se cierra la semana que viene. 2 ofertas ya. Ambas por encima del precio de salida. Se reclinó en su silla y miró el horizonte. ¿Sabes en qué no dejo de pensar? ¿En qué? En el hecho de que ella se estaba riendo en esa playa mientras tú cargabas cajas. Sacudió la cabeza lentamente. Enviando selfies. Lo estaba, confirmé. Y ahora no tiene nada de qué reírse. No respondí a eso. Solo cogí mi café y dejé que la noche se asentara a nuestro alrededor como lo había estado haciendo últimamente. Sin peso, sin ruido, sin la tensión de bajo grado que había vivido en mi pecho durante la mayor parte de 2 años. Rex apoyó la cabeza en mi rodilla. Lo rasqué detrás de la oreja. El reloj en el estante de la cocina siguió su tic-tac. Patricia Hibbs no perdía. Esa era la comidilla en la comunidad legal de Charlotte. No que fuera agresiva. No que fuera brillante, aunque era ambas cosas. La comidilla era que no perdía. Se preparaba con la minuciosidad de un cirujano y argumentaba con la paciencia de una mujer que había visto todas las jugadas en su contra y había tomado notas de todas ellas. Me llamó un lunes por la mañana con una brusquedad particular que significaba que algo se había movido. El abogado contrario ha enviado los términos preliminares, dijo. ¿Vas a querer sentarte? Ya estaba sentado. Adelante. El abogado de Courtney, un hombre llamado Howard Blank que se especializaba en divorcios de alto conflicto, había presentado un documento de posición que lograba ser a la vez predecible y audaz. Buscaba la casa por completo, la posesión principal sobre la base de 11 años de ocupación y apego emocional. Buscaba el más nuevo de los 2 vehículos. Solicitaba una parte de mis contribuciones a la pensión hechas durante el matrimonio. Y había caracterizado mi partida como abandono del hogar, un término con implicaciones legales específicas en Carolina del Norte que su abogado claramente esperaba que complicara mi posición. Abandono del hogar, repetí. Es una jugada arriesgada, dijo Patricia. Pero calculada. Howard Blank sabe que no se sostendrá con lo que tenemos registrado, pero espera que la palabra te ponga a la defensiva, cambie tu postura en la negociación. No lo hará. Lo sé, dijo. Pude oír una ligera aprobación en su voz. Aquí es donde estamos. La casa está a tu nombre, comprada 16 meses antes del matrimonio.
Su alegación de apego ocupacional es un argumento débil en esta jurisdicción. El vehículo que solicita. Ya he sacado los registros de compra. Lo financiaste tú solo. Eso está documentado. Hizo una pausa. La pensión es el único punto con alguna complejidad genuina. Pero incluso ahí, tenemos una posición fuerte. En cuanto a cualquier reclamación de abandono, voy a presentar una contrarrespuesta esta semana que incluirá la documentación completa del informe de Ludecker. Cronología, lugares. Pruebas corroborantes. Hizo una pausa. Esa documentación no solo neutraliza la reclamación de abandono. Establece por completo el contexto fáctico de tu partida. Dejé que eso se asentara por un momento. ¿Cuál es nuestro plazo realista? Si es razonable, de 4 a 5 meses. Si Howard Bland decide alargarlo, más. Pero quiero mostrarte algo interesante. Oí papeles moviéndose de su lado. La situación de Courtney ha cambiado desde que presentó la demanda. Tengo información fidedigna de que Colin Ware se ha vuelto silencioso. La relación parece haber terminado abruptamente, posiblemente porque alguien en su círculo profesional se enteró de ciertos detalles. Yo no había orquestado eso, pero tampoco me sorprendió. Lu dijo que Ware estaba nervioso. Los hombres nerviosos se protegen a sí mismos primero. ¿Cómo afecta eso a las cosas?, pregunté. Puede que la motive más a llegar a un acuerdo, respondió Patricia. Una mujer que lucha en un divorcio mientras la razón del mismo se ha evaporado es una mujer en una posición emocional difícil. Las posiciones emocionales difíciles tienden a generar acuerdos más rápidos. Hablamos durante otros 20 minutos sobre detalles, división de activos, en qué estaba dispuesto a negociar y en qué no, el plazo para la venta de la casa. Al final de la llamada, me sentí como siempre me sentía después de hablar con Patricia Hibbs, como si alguien hubiera vuelto a poner los muebles en su sitio. Sin hijos. Esa era la única carta que el abogado de Courtney no podía jugar. Ningún acuerdo de custodia que complicar, ninguna pensión alimenticia que usar como arma, ningún tercero cuyo bienestar pudiera ser aprovechado contra ninguna de las partes. Courtney había sugerido la idea de formar una familia 2 veces en los últimos 3 años. Y ambas veces yo había sido el que dijo, esperemos a que las cosas se asienten más entre nosotros. No había sabido por qué lo dije entonces. Lo entendía ahora. La ausencia de hijos significaba que el divorcio era, en esencia, un asunto financiero y legal. Y en asuntos financieros y legales, yo estaba mejor preparado de lo que ella esperaba. 2 días después de mi llamada con Patricia, la hermana de Courtney, Carrie, me llamó. Casi no contesté, pero algo me impulsó a hacerlo. Su voz era diferente a lo que esperaba. Más baja, despojada de la actuación social que normalmente la caracterizaba. Solo quería decir que lo siento, dijo, por mi parte en ello, por cubrirla. Me quedé en silencio un momento. Lo aprecio, Carrie. No está bien, añadió Carrie. No te digo esto para que te sientas mal. Yo solo. Pensé que deberías saber el tipo de daño que esto causa cuando todo se desmorona. Sé el tipo de daño que causa, dije. He estado viviéndolo. No respondió a eso. Terminamos la llamada poco después y me quedé pensando en ello un rato. No ablandado por ello. Tampoco indiferente, solo claro. El daño se había hecho mucho antes de que yo empaquetara una sola caja. Lo único que había hecho era dejar de estar en medio de él. La casa se vendió en 9 días. 2 ofertas, ambas por encima del precio de salida. Patricia recomendó la más fuerte, un comprador solvente, con preaprobación y sin contingencias, y la acepté un miércoles por la mañana sin ceremonias. Firmé la documentación en la sala de conferencias de Patricia, tomé una copia para mis archivos y volví al apartamento, sintiéndome como te sientes después de dejar algo pesado que llevabas tanto tiempo que habías olvidado que tenía peso. Courtney se enteró a través de la oficina de Howard Bland esa misma tarde. Patricia me dijo que Bland había llamado 2 veces, primero con objeciones, luego con una solicitud de una sesión de mediación de emergencia. Patricia rechazó el marco de emergencia y ofreció un plazo de programación estándar en su lugar. Las objeciones no llegaron a ninguna parte. La casa era mía.
La venta era legal, ejecutada correctamente y totalmente dentro de mis derechos. Howard Bland era un abogado competente jugando con una mano débil, y lo sabía. Lo que no sabía, lo que no había anticipado del todo, fue lo que le pasó a Colin Ware esa misma semana. Ludecker me llamó el jueves. Breve, fáctico, como lo hacía todo. A Ware lo han despedido, dijo. Su firma, al parecer un cliente señaló algunos problemas de conducta, violaciones de los límites profesionales. RRHH abrió una investigación. Él renunció antes de que pudieran formalizarla. Me quedé con eso por un momento. ¿Estaba eso conectado con algo de esto? Indirectamente, dijo Lou. Las noticias vuelan en los círculos de negocios, Owen, especialmente cuando alguien ha sido descuidado durante suficiente tiempo. Una pausa. Tampoco está ya en contacto con Courtney, por lo que puedo decir. Eso terminó hace unos 10 días. Así que la aventura había terminado. La casa se había vendido. El proceso legal avanzaba según el cronograma de Patricia. Y Courtney, la mujer que había pasado 8 meses construyendo una elaborada vida paralela, ahora estaba de pie en medio de ella mientras las 3 paredes se derrumbaban a la vez. No me sentí triunfante. Quiero ser honesto al respecto. Lo que sentí fue algo más silencioso. La quietud particular que llega cuando la justicia se mueve a su propio ritmo sin que tengas que empujarla. 2 días después, Cary volvió a llamar. Esta vez, no se disculpaba. Transmitía información con cuidado, de la forma en que lo hace una persona que no está segura de cómo será recibida. No está bien, dijo Cary. Quiero decir, realmente no está bien. Solicitó la mediación, pero no creo que ya tenga el corazón en la lucha. Colin se ha ido. La situación laboral. Se habla de que las consecuencias de su firma también afectaron la reputación profesional de Courtney. Algunos de los mismos clientes. Se detuvo. No te digo esto porque quiera que te sientas mal. Lo sé, dije. Solo creo que finalmente entiende lo que tiró por la borda. No porque te perdiera a ti específicamente, sino porque perdió la vida, la estabilidad, la persona que realmente estaba ahí. No respondí a eso directamente. ¿Qué había que decir? ¿Que yo había estado ahí durante años mientras ella miraba a otra parte? Ella ya lo sabía. Y Cary también. Espero que se reconstruya, dije finalmente. De verdad que sí. Solo que no cerca de mí. Cary se quedó en silencio. Es justo, dijo en voz baja. La mediación tuvo lugar 3 semanas después. Una sola sesión, 4 horas, en una sala de conferencias del centro de Charlotte con ambos abogados presentes y Courtney y yo sentados en extremos opuestos de una larga mesa. Parecía cansada, no rota. Courtney era demasiado compuesta para estar rota, pero con ese tipo particular de cansancio que proviene de luchar una batalla cuyo resultado ya estaba escrito. Howard Bland presentó 3 posturas revisadas. Patricia contraatacó las 3 con documentación que hacía que cada una fuera insostenible. A la tercera hora, el abogado de Courtney le recomendaba que aceptara el marco que Patricia había propuesto 2 semanas antes. Courtney me miró una vez a través de la mesa, solo una vez, directamente, durante unos 3 segundos. Le sostuve la mirada sin expresión. Ella desvió la vista primero. El acuerdo se firmó esa tarde. Se quedó con su coche y una división justa de los ahorros conjuntos. Recibió una cifra de liquidación única que Patricia había aceptado como contraprestación para una salida limpia. Sin pensión compensatoria, sin enredos continuos. Los ingresos de la casa fueron enteramente para mí. Rex se sentó conmigo en el balcón esa noche mientras la ciudad se acomodaba en su ruido nocturno. Ray envió un mensaje, terminado. Respondí, terminado. Su respuesta llegó de inmediato. Bien hecho. ¿Cena el viernes? Dejé el teléfono y rasqué a Rex detrás de las orejas. Terminado. Completamente, legalmente, finalmente terminado. 4 meses después, vivía en una ciudad diferente.
La compañía de telecomunicaciones me había ofrecido un puesto de director regional para 3 estados del Atlántico Medio, un puesto para el que me habían descartado 2 veces durante los años que pasé gestionando una vida que no me valoraba. Cuando volvió a surgir, esta vez me tomé la llamada en serio. Volé a DC para 2 días de conversaciones, me gustó lo que oí y acepté la oferta 3 semanas después de que se finalizara el divorcio. Charlotte había sido mi ciudad durante 11 años. Parte de ello fue genuinamente bueno. No quemé esos recuerdos. Simplemente ya no necesitaba cargarlos. Encontré un apartamento en Arlington con una vista que no esperaba que me importara y que terminó importándome considerablemente. Buena luz por las mañanas. Un parque a 2 manzanas donde Rex se había hecho notar rápidamente por todos los demás dueños de perros en un radio de 4 manzanas. Una cafetería en la esquina donde el dueño recordaba tu pedido a la tercera visita. Una vida limpia, honesta. Gray vino a pasar un fin de semana largo en octubre. Caminamos por el Potomac un sábado por la tarde, ese tipo de día de otoño que te hace recordar por qué existen las estaciones. Estaba más callado de lo habitual, lo que para Ray significaba que algo le estaba dando vueltas. ¿Estás bien?, preguntó finalmente. Sí, dije, y lo decía de una manera que no lo había dicho en años. Ninguna parte de ti, se detuvo, empezó de nuevo. ¿No miras atrás? Lo pensé honestamente antes de responder. En Courtney en la playa enviando selfies mientras yo cargaba cajas. En el recibo del hotel doblado en su viejo bolso. En los largos silencios en la mesa y las miradas de reojo y la erosión gradual de un hombre que seguía intentando mantener unido algo que ya se había soltado. No, dije. Esa parte de mi vida me enseñó algo que necesitaba aprender. Pero no le debo nada más. Gray asintió. Cogió una piedra plana cerca del camino y le dio la vuelta en la mano. Se puso en contacto conmigo, dijo. ¿El mes pasado? Preguntó cómo estabas. ¿Qué le dijiste? Que estabas bien. Lanzó la piedra hacia el agua. ¿Por qué lo estás? Caminamos el resto del sendero sin hablar mucho. Rex trotaba delante, con la nariz en el suelo, completamente ajeno al pasado. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina y abrí el diario que había empezado la semana en que me mudé. Había estado escribiendo en él la mayoría de las noches. No sobre Courtney, no sobre el divorcio. Sobre el trabajo, la nueva ciudad, las cosas que quería construir ahora que estaba construyendo para mí mismo. Releí algunas entradas y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo sentado en esa casa de Charlotte. Como si estuviera exactamente donde se suponía que debía estar. No porque todo hubiera salido perfectamente. No porque el año no me hubiera costado algo real. Sino porque finalmente había dejado de permitir que las decisiones de otra persona definieran el tamaño de mi vida. Cerré el diario, hice café, observé cómo la ciudad se oscurecía fuera de la ventana. Rex se acomodó a mis pies. El reloj en el estante siguió su tic-tac.